Eskerrik asko López jauna. Jarraian, Euskal Talde Popularraren ordezkaridan Mayor jaunak dauka berbea. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, nos convoca hoy aquí el Lehendakari para presentar, y no por primera vez, las líneas generales que caracterizan su plan de ruptura. He de decir, por cierto, que un año después de su intervención en esta Cámara, un año en el que no hemos dejado de hablar del plan Ibarretxe, un año en el que desde el tripartito han venido anunciando y reanunciando el plan, un año en el que las filtraciones de prensa, de falsos debates, sin duda han sido su característica principal. Yo creo que lo que hace falta es aprovechar este debate para hablar en serio y hacer un balance de lo que ha sucedido en este año de plan Ibarretxe en el País Vasco y en España. ¿Cuál es la aportación del Estado de Derecho a la sociedad vasca en este año? ¿Y cuáles han sido las aportaciones del plan? ¿Cuál ha sido la historia de una realidad? ¿Y cuál ha sido la historia de una ficción? Yo esta mañana, cuando le he escuchado, Lehendakari, me daba cuenta de uno de los grandes objetivos del plan: el ánimo y la euforia en los bachoquis, y de ahí la clac con la que ha venido acompañado en el día de hoy, y el pesimismo, el desestimiento, el cansancio de quienes muchas veces no llegamos a entender absolutamente nada de lo que usted está tratando de protagonizar en este momento de la historia del País Vasco. Por eso, yo quiero decir que este año ha sido muy importante, yo creo que decisivo en la historia de la libertad en el País Vasco y en España, porque el Estado de Derecho ha sabido estar a la altura de las circunstancias, y no desde planes o contraplanes, sino desde las convicciones, desde la confianza en lo que es un Estado de Derecho, y por eso ha sido efectivo, eficaz, riguroso y serio. Por eso, el plan Ibarretxe no puede ni debe ocultar los resultados positivos, esperanzadores, que la democracia española ha ido produciendo en este año. No caigamos en esta tentación quienes no coincidimos con las ideas nacionalistas vascos que sin duda hoy ha defendido el señor Ibarretxe. Un año después de tantos años, ETA ya no está presente en los ayuntamientos del País Vasco. La excepción, que era sin duda esa presencia en toda la Unión Europea, ha terminado ya. Batasuna, gracias a la ley de partidos, y era el único brazo político de una organización terrorista, hoy está fuera de la ley. Y cuando se ha producido la ilegalización de Batasuna, y cuando ETA ya no está presente por primera vez en nuestra historia en los ayuntamientos vascos, no ha sucedido absolutamente nada en el País Vasco. Y todos los agoreros que predecían catástrofes se han visto desmentidos y desautorizados por la realidad. Las reformas en el ámbito legislativo han reducido espectacularmente la violencia callejera. No habrá sido el plan el que ha reducido la violencia callejera, han sido las modificaciones de nuestras leyes, encarar y afrontar de verdad, de raíz, el problema que significa el terror y el miedo en nuestras calles y en nuestras ciudades. En este año ETA ha seguido debilitándose y hoy, sin duda, tenemos una situación muy distinta de la de hace años a la hora de afrontar la lucha contra el terrorismo. Pero es que además la Constitución Europea
ya es prácticamente una realidad. Y el objetivo de la creación de un espacio policial, judicial y de seguridad, sin duda, es uno de los grandes objetivos de la Constitución Europea. Y en este esfuerzo se ha introducido una cláusula de solidaridad que hace que la Unión se vaya a comprometer en el futuro con todos los países de la Unión para afrontar el terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Exactamente lo contrario de lo que ustedes hacen hoy en este plan, que dicen que las fuerzas de seguridad del Estado no tendrán nunca ya competencias para luchar contra el terrorismo en la comunidad del País Vasco. La Unión Europea, lo contrario. La Unión Europea dice que pondrá todos los medios a disposición de los países, de las naciones que necesitan combatir el terrorismo. La euroorden ha sido ya una realidad para afrontar la lucha contra el terror en el País Vasco. La cooperación internacional se ha acrecentado, el ambiente internacional se ha modificado sustancialmente, el papel de las víctimas es creciente. En el País Vasco, en España y en todos los foros internacionales, como recientemente en Naciones Unidas, están más presentes que nunca. El resultado de las elecciones municipales confirma la pluralidad del País Vasco y confirma que ustedes no han conquistado un solo ayuntamiento que no tuviesen con antelación y confirma que lo que ustedes han hecho no ha modificado a través de su plan la pluralidad que es la esencia de la sociedad vasca y del País Vasco. Y lo más importante, y termino en el balance del Estado de Derecho, lo más importante, lo más elemental, pero al mismo tiempo, sin duda, lo más relevante para el futuro, es que cuando se aplica la ley y solo la ley, no es que ocurra alguna convulsión, es que se avanza en espacios de libertad y de democracia y se hace retroceder a quienes empuñan las pistolas, las armas y el terror. Por eso, la gran aportación del Estado de Derecho al País Vasco ha consistido en el cumplimiento de la ley y la constatación de que ese cumplimiento tiene efectos positivos para la libertad y la convivencia. Y frente a esa aportación en favor de la libertad está su plan. Y como este es un debate para el País Vasco, pero es un debate para toda España, porque lo está siguiendo toda España, hay que volver a hacer pedagogía política de lo que es el Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe es la herencia política de ETA. Es el precio político que ustedes desean pagar y pretenden que lo paguemos todos a ETA. Es la ausencia de gobierno. Es la sustitución del gobierno por el vértigo y por la incertidumbre. Pero el plan es una necesidad del movimiento nacionalista para la reagrupación del mismo, para heredar y sustituir a ETA, para pactar el final y al final con ETA, para mantener vivo el problema vasco, tal y como lo necesitan ustedes. No es una necesidad de la sociedad vasca, es lo que necesitan ustedes. Y es por eso no solo el precio que ustedes quieren y desean pagar a ETA, sino también el precio que ustedes quieren que entre todos paguemos al nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco como problema y el nacionalismo vasco como solución. El plan es la configuración de una plataforma política para asegurarse ustedes el poder político. El plan es fundamentalmente un instrumento para mantener el poder, para heredar a ETA cuando ETA no pueda presentarse en las siguientes elecciones autonómicas vascas. Y el calendario político es, sin duda, lo que significa el esfuerzo para hacer una Estella 2. Y eso significa, al final, algo que no interesa y no importa a la mayoría de los vascos porque es una necesidad suya, de reagrupamiento suyo en el seno del nacionalismo vasco. Si el plan es la consecuencia práctica de lo que ETA determinó en su comunicado el 16 de septiembre de 1998, si es un puro y estricto seguidismo de lo que ETA exigió al PNV para presentar aquella tregua trampa, es decir, un proyecto de ruptura para sumar a todos los nacionalistas vascos, excluyendo a todos los constitucionalistas al mismo tiempo. Por eso su plan es, una vez más, el enaltecimiento del valor de lo unilateral, es decir, de lo que quiera, de lo que desea una parte de la sociedad vasca, para resolver los problemas
derivados en el seno del nacionalismo vasco y sin escuchar absolutamente nada a todos los que no pensamos como usted, es decir, a todos los que hemos tenido que venir esta mañana escoltados al pleno de hoy. Es la expresión de una cultura política del maltrato, es la herencia de las guerras y de la confrontación que han sacudido nuestra sociedad vasca desde hace generaciones. Y si ese es el punto de partida, no le extrañe a usted que no haya una sola consecuencia política en este año. No se extrañe usted de que no haya concitado un apoyo social fuera de los ambientes de disciplina nacionalista. Usted convocó una ronda de organizaciones sociales, de estamentos, de partidos. Nunca ha tenido el coraje de decir la verdad, de ofrecer los resultados de ese llamado proceso de contraste social, simplemente porque su iniciativa no lo superó. Hablaron los empresarios y una brutal descalificación, incluso en el terreno personal, fue la respuesta. Hablaron los grupos sociales comprometidos por la libertad y los insultos que recibieron en la manifestación a la que usted se hacía referencia esta mañana del mes de diciembre fue otro peculiar ejemplo de cómo se entiende la tolerancia. El señor Ibarretxe ha despreciado absolutamente todas las opiniones contrarias a su plan, que le advertían de los riesgos del mismo. No ha escuchado a las víctimas, porque ni siquiera esta mañana ha sido capaz de decir que ha leído los comunicados de las asociaciones de las víctimas frente a su plan. Ha despreciado injusta y frívolamente el valor del marco constitucional y estatutario y ha promovido deliberadamente su voladura. Y sobre todo ha despreciado los enormes costes que su rigidez y su obsesión está generando. Por eso, porque su plan no es un plan de gobierno, no es una acción de gobierno, necesita sustituir los programas políticos por lo que yo llamaría las coartadas. Y por eso, en este año, que sin duda ha tenido su cara en las acciones del Estado de Derecho y su cruz, como veremos luego a la hora de abordar las consecuencias del plan, ha servido también, y hay que decirlo, para que se vayan desmoronando una a una todas las coartadas fraudulentas con las que el señor Ibarretxe ha querido hacer digerible su plan. Me voy a referir a cinco coartadas que indudablemente, en mi opinión, en la opinión de nuestro grupo y creo que en la opinión de muchos vascos, se han puesto de manifiesto. La primera, la coartada del diálogo y de la transparencia. No puede haber diálogo en un plan, en un proceso en el que en la base del mismo nos enfrenta abierta y radicalmente. Es que no lo entienden. Cuando ustedes en esas circunstancias hablan de diálogo, están en el diálogo como coartada, no en el diálogo como realidad, porque de otro modo no hubiesen puesto nunca en marcha el plan. Y no puede haber transparencia en un plan, y no lo hay, cuando lo vamos conociendo como si se tratase de un serial por entregas. Hoy tampoco conocemos el plan en su totalidad, y usted ha incumplido su promesa de venir aquí el 26 o 27 de septiembre a presentar un texto articulado en este Parlamento. Usted ha incumplido su promesa. Usted lo llevará el 25 de octubre, pero usted ha incumplido su promesa de venir a debatir un plan sobre un texto articulado del llamado Plan Ibarretxe. Y por eso no hay transparencia, cuando en el fondo de lo que se trata es de en qué momento cojo al adversario por sorpresa. Cuando pretende cocinarse todo desde el secretismo y de espaldas a la sociedad, cuando se está esperando el resultado de las elecciones generales para saber si hay mayoría absoluta o no del Partido Popular. Eso significa que no hay diálogo ni transparencia. Se utilizan como cortadas. Por eso, yo le diría que cuánto tiempo, cuánta energía ustedes derrochan y dilapidan en el arte de disimular la verdad.
Si dedicasen la mitad, ¿qué es la mitad? La cuarta parte de su tiempo a erradicar el terror y el miedo, a favorecer de verdad la convivencia, a impulsar la desaparición en nuestra tierra de la cultura del maltrato, a apoyar el Estado de Derecho, qué diferente sería la situación política y económica en el País Vasco. Diálogo y transparencia cero, pero el diálogo y la transparencia como coartada, como enmascaramiento de un proceso, como escamoteo de la realidad, como arma arrojadiza contra los que discrepan, un 10. La segunda coartada es la coartada de la reforma. Eso significa que ustedes están todo el día diciendo que respetan los marcos políticos y jurídicos actuales. Y si ustedes son maestros en el juego de la palabra, que lo son, en este terreno sin duda están rozando la perfección. Son catedráticos eméritos. De pronto, una súbita regresión autonómica ha sacudido el País Vasco en los últimos años, después de que el presidente del Partido Nacionalista Vasco hubiese dicho que José María Aznar había hecho más por la autonomía vasca que en 10 años de gobierno del Partido Socialista. Y esta mañana usted también habla del maltrato de la autonomía. Pues bien, señor Lehendakari, nada es verdad o todo es mentira. Escojan ustedes la expresión. Ustedes sirven a una estrategia de hoy, del conjunto del nacionalismo vasco, que les exige heredar a ETA antes que acabar con ETA. Y ustedes sirven y siguen con el dogma de siempre del nacionalismo vasco, es decir, el estatuto solo es un punto de partido. Eso significa que se suma la estrategia de hoy con el dogma de siempre, y eso les impulsa a confirmar que la autonomía no es un fin, sino un trampolín, un paso intermedio en la dirección de la independencia. Pero estaba preestablecido. Lo único que ustedes tenían que decidir era el momento y las circunstancias. Ahórrense el cumplimiento o el incumplimiento del estatuto, porque es otra coartada. El movimiento nacionalista precisó en España una primera transición. El objetivo y el fruto fue el poder y el estatuto. El único protagonista de aquel pacto fue el PNV. ETA no servía para eso. Ahora es preciso una segunda transición. El nuevo pacto esta vez está impulsado por ETA, la otra parte del movimiento nacionalista. El objetivo y el fruto tiene que ser la ruptura de la Constitución, pero eso sí, sin que ustedes pierdan el poder político y económico. Por eso son dos transiciones, son dos pactos, y eso sí, siempre con acuerdos provisionales, nunca definitivos, porque el horizonte o el dogma está en la independencia o en el despegue de España, llámenlo como ustedes le llamen. Ustedes se han aprovechado de la autonomía, han extraído todas las posibilidades para su construcción nacional, ustedes se han aprovechado de España para traicionarlas después. Y por eso, ¿cuál es la razón por la que le tenemos a usted que seguir? Cuando ustedes no están en un proyecto de convivencia, sino que están en un proyecto para nacionalistas. Yo no veo ninguna. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Suavizan sus formas y un proyecto de ruptura constitucional lo envuelven como si tratase de un proyecto de reforma del estatuto. Una vez más, no dicen la verdad. Y por mucho que reitere el Lehendakari que el plan no cumple la legalidad, es evidente que lo que ya conocemos exactamente es lo contrario. Ustedes citan la legalidad en el texto de esta mañana y al mismo tiempo, en el mismo texto, no respetan la legalidad. Hablan de la reforma del estatuto, incluso citan el artículo 46 del estatuto y luego ustedes establecen un procedimiento distinto que incumple marcadamente lo que dice el estatuto. Por eso, un año después, ya tenemos tiempo para saber que su plan ha significado que fundamentalmente, por vía de hecho, ustedes hayan cuestionado el Poder Judicial, se hayan rebelado a la ejecución de sentencias, hayan decidido de forma unilateral dejar de pagar el cupo, han instrumentalizado este Parlamento, han puesto este Parlamento al servicio de su plan. Y le he de decir que, en cualquier caso, la mayor inmoralidad ha radicado en la descalificación que ustedes necesitan desatar a quienes nos quedamos
en la Constitución y en el Estatuto. Y asistimos a la terrible paradoja que los que quieren destruir la Constitución para heredar a ETA necesitan descalificar a los que celebramos tranquilamente el 25º aniversario y que evidentemente no queremos negociar con ETA. Y quiero decirle que después de las víctimas, pregúntese a usted, ¿sabe a quién nos resulta más dolorosa su actitud? A quienes apoyamos decididamente en el año 79 la Constitución española en el País Vasco. Y a quienes hicimos en circunstancias muy difíciles la campaña por el Estatuto, que lo hicimos a pie de calle también en el País Vasco. A quienes por defender el Estatuto les dimos a ustedes un protagonismo singular pensando en el bien del País Vasco y de España. Y que por ello algunos perdimos meses después más del 60% de nuestro espacio político en aquellas primeras elecciones autonómicas del año 80. Lo hicimos consciente, responsablemente, convencidos de que estábamos prestando un servicio al País Vasco y a España. Y no me arrepiento de ello, se lo aseguro. Pero por ello, algunos tenemos la fortaleza moral de decirles ahora que no a su segunda parte, a su segunda transición, a su segunda ofensiva. Y se lo decimos con el mismo convencimiento y con el mismo esfuerzo que en su momento les dijimos que sí. Nuestro no es un no. Nuestro no es un sí a la Constitución, a la convivencia, al Estatuto y a la transición democrática que protagonizamos. Tercera coartada, la vocación europeísta. Otra falsedad, otra manipulación. Ustedes se han alejado del espíritu europeísta, que nunca les interesó más que de una forma instrumental, porque pensaban que la construcción europea debilitaría a los Estados, justo al contrario de lo que ha sucedido. Europa ya no es una leyenda, no es una ficción, no es un arma arrojadiza contra España. La Constitución europea que vamos a votar en referéndum el 13 de junio se construye sobre sus Estados y los ciudadanos. Ese referéndum sí que es real, no el suyo. El Estado de Derecho es real y no su plan. Pues bien, la Constitución europea sí es una realidad. Y quiero decir que hace esa Constitución europea de la integridad territorial de los Estados, en su artículo 5º, una seña de identidad. La Comisión y el Consejo han declarado taxativamente que su proyecto y su plan no tiene cabida en la Unión. En el informe del Parlamento Europeo sobre las regiones se han rechazado de manera concluyente los preceptos sobre los que se sostiene su plan. ¿Y qué reflexión debería merecer el hecho de lo que el señor Ibarretxe considera unos principios democráticos esenciales que están dentro de la enumeración de su plan? No lo recoja ninguna Constitución, no lo ampare ninguna de las instituciones de la Unión Europea y lo rechaza el propio proyecto, al menos el que ha salido después de la Convención, el proyecto constitucional de Europa. Pero usted cree que en un momento en el que Europa está en un proceso irreversible de ampliación, de convergencias y de unidad, es el momento que las comunidades autónomas, las regiones, los Estados federados planteen planes de separación como el suyo. ¿En qué lugar de la Unión Europea está abierto hoy este debate? Solo lo defienden ustedes. De ahí que ustedes no estén en el proyecto de la Unión Europea, sino en la más estricta soledad y en la más lamentable extravagancia. Fíjense las diferencias del referéndum real del referéndum de ficción. Es la diferencia entre el pasado y el futuro, entre la ficción y la realidad. El referéndum de la Constitución Europea exigió desde el primer momento un acuerdo básico de todas las naciones europeas. Justo lo contrario que usted. Imagínase que la mitad de las naciones europeas hubiesen dicho desde el primer momento que no estaban de acuerdo con ese referéndum. Pues bien, ustedes hacen lo contrario. Ustedes plantean un proyecto en el que desde el punto de partida ya la mitad de la sociedad vasca, uno de los 3 territorios que componen el País Vasco, la mitad de los representantes de esta Cámara, o casi la mitad, y más de la mitad de los representantes en Cortes Generales, estamos en desacuerdo. ¿Qué van a votar ustedes en la Constitución Europea en el referéndum del 13 de junio, señor Ibarretxe, si están ustedes enfrentados esencialmente a los principios que sin duda lo impulsan? La cuarta coartada es la coartada exterior. También quiso el señor Ibarretxe, hace un año, revestirse de experiencias ajenas para legitimar su proyecto. Y se ha hecho un gran silencio. Se han quedado sin coartada.
Irlanda del Norte ya no es un ejemplo agradecido. Ya no es el espejo en que ustedes y sus aspiraciones pueden mirarse. No está planteada ninguna fórmula de supuesta libre asociación, sino una autonomía que no resiste la más mínima comparación a cualquiera de las comunidades autónomas españolas. Y lleva, por cierto, desde el mes de mayo, suspendida por una decisión unilateral y autónoma del ministro competente del Gobierno británico. Había esperanzas y espejismos en Quebec, y allí también ha quedado claro que no hay ámbito quebequés de decisión, que no hay derecho unilateral de decisión, que no hay juegos de palabras, sino un imperativo de claridad y de honestidad. Y la quinta coartada es la coartada de la paz. ¿Dónde están sus instrumentos por la paz? ¿Los foros municipales de convivencia en qué han quedado? ¿El Observatorio de Derechos Humanos en qué ha quedado? En nada, porque eran sucedáneos malos sustitutos de las acciones del Estado de Derecho. Cortinas de humo, maniobras de distracción, porque una vez más pretendían soslayar el esfuerzo real para acabar con ETA, y eran instrumentos multiusos, para aparentar un esfuerzo que no se hacía de verdad. Podían sin duda haber sido medidas complementarias, pero en la medida en que en lo esencial usted y su Gobierno no fuese un obstáculo obstruccionista permanente en la acción del Estado de Derecho frente al terrorismo. ¿Y qué sentido tiene crear un foro municipal de convivencia, un observatorio de derechos humanos, si al mismo tiempo ustedes se enfrentan radicalmente a las sentencias del Tribunal Supremo, si zarandean a los jueces de la Audiencia Nacional, especialmente al juez Garzón, si han pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, si han recusado al presidente del Tribunal Constitucional, si terminan denunciando al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Esas han sido, señoras y señores diputados, las coartadas del plan. Las consecuencias del plan es que el plan ha sustituido la acción de gobierno. El Lehendakari no ha sido el representante ordinario del Estado en este año, ha sido el representante ordinario de la confrontación. Ustedes están en un plan, no están en un gobierno. Ustedes, esencialmente, en estos momentos, están en la vanguardia de la promoción de un plan que, por naturaleza, es la antítesis del significado de un gobierno. Y por eso, en este año, el plan le impide y le impedirá seguir actuando como jefe de gobierno. No se puede estar en misa y repicando. Y además, cuando un Lehendakari deja de actuar como tal, la democracia vasca se altera profundamente. Y hay muchos ciudadanos que sin duda sufren en silencio esta situación presidida por un plan, es decir, por la confrontación y por una falta de gobierno. Hoy tendríamos que hacer un plan, resumen de lo que es la acción del Gobierno. Hoy simplemente tendríamos que decir cuál de las medidas que ustedes han planteado es más escandalosa en la sociedad vasca y para qué. Este año ha servido también para recordarnos que el plan no solo se enfrenta a la Constitución Europea y a la Constitución Española y los territorios que componen el País Vasco. No ha dicho nada porque su opción es clara y rotundamente antiforalista. ¿Dónde está el acuerdo, el contrato, el convenio de convivencia que por primera vez en nuestra historia se produjo entre los territorios forales que decidieron integrarse en la comunidad autónoma? El Estatuto de Autonomía era un acuerdo de convivencia entre los 3 territorios que forman la comunidad autónoma. Eso sí que era un acuerdo de libre asociación. Pero hoy se establece una nueva comunidad que ya no es producto de libre voluntad de los territorios que le componen. Se introduce una verdad inmutable, indiscutible, una a priori, que es además una ficción histórica, Euskal Herria, como sujeto monolítico de la propuesta del señor Ibarretxe. No admite otro resultado que no sea su plena aceptación. Ahora no hay 3 territorios, ahora hay un pueblo vasco, una nación y una soberanía originaria. De ahí, señores y señores diputados, que los problemas reales del País Vasco hayan estado alejados de la acción del Gobierno. Y ya hay que considerar las consecuencias económicas del mismo. No solo puede haber consideraciones políticas. Su análisis económico, el que hacía esta mañana, en mi opinión, no es el correcto.
Yo tampoco podría decir que el Plan Ibarretxe ha producido un decrecimiento de la economía del País Vasco, pero su diagnóstico no es el bueno, ni es el correcto, ni es el ajustado. Hace tiempo el tamaño de la economía vasca en el conjunto del Producto Interior Bruto Nacional está disminuyendo, por centésimas o por décimas, pero cada año está disminuyendo. Y ya hay que decir que se apuntan datos y tendencias preocupantes. Sin duda, no me voy a referir, porque ya se ha referido a él, el portavoz del Partido Socialista, el descenso del 83% en lo que significan las inversiones extranjeras en el último año. Pero los datos de crecimiento del PIB, lo que significa exportaciones, importaciones, lo que significa consumo de hogares, lo que significa en empleo, las medias en el 2002 a nivel nacional han sido superiores a las medias en el País Vasco. Y analice, señor Ibarretxe, también la encuesta realizada por la Universidad Complutense entre las 500 empresas más importantes no financieras del País Vasco. 60 de cada 100 consideran que el Plan Ibarretxe a corto plazo es desfavorable. 40 de cada 100 dicen que el simple anuncio ha sido desfavorable para las ventas en el resto de España. 42 sobre 100 que se han deteriorado relaciones con los clientes. 30 de cada 100 que se han deteriorado relaciones con proveedores. 24 de cada 100 hablan de traslado de su sede central fuera del País Vasco. 27 de cada 100 señalan una deslocalización al menos de los centros de producción fuera del País Vasco. Quiero decirle, señor Ibarretxe, que eso también se nota y se notará en el empleo. Y algunos indicadores son preocupantes. En agosto, la cifra más baja de contratación indefinida desde el año 97. El desempleo juvenil ha crecido un 27%, pasando del 17 al 22,5%, y la temporalidad supera en 3 puntos a la media nacional. 36 proyectos de ley comprometidos, solamente 3 se han convertido en leyes y ha transcurrido el 60% del tiempo. Termino, señor presidente. Yo no le voy a pedir que rectifique ni que abandone el plan porque es un ejercicio inútil. Le hemos dicho tantas veces que el plan Ibarretxe representa el planteamiento político más nacionalista y más radical formulado desde el Gobierno vasco y dirigido a la sociedad vasca menos nacionalista y menos radical desde el inicio de la transición, que sabemos que con usted y con su partido esta petición resulta imposible. Le vamos a pedir que deje de amenazar y lo presente cuanto antes, entero. Y no debería esperar al 25 de octubre, fecha del Estatuto, para no ensuciar esta fecha, por respeto a todos los que en su momento apoyamos el Estatuto. Preséntelo antes, y cuanto antes mejor. Y no se lo digo en nombre del Gobierno de España, se lo digo en nombre de muchos vascos que saben que las consecuencias negativas del plan van a recaer sobre todo en la sociedad vasca y en su conjunto. Porque lo peor es la incertidumbre, porque cada mes que transcurre en la certidumbre para la sociedad vasca, eso significa un castigo y significa un sufrimiento que no se lo merece. Y cada mes que ustedes están pagando un cierto precio político a ETA en favor de la unidad del movimiento nacionalista, para repetir en el momento oportuno el Estenya bis, quiero decir que eso también tiene un costo económico y social. Un plan que solo puede prosperar al final con el apoyo de ETA y de Batasuna y con la quiebra de las reglas de juego tiene fecha de caducidad segura. Sabemos que es un órdago, se lo aceptamos, desde la plena confianza en la sociedad vasca y en el Estado de Derecho, pero que sea lo más rápido posible, porque se reducirá el plazo de sufrimiento. La prolongación del plan es perversa para todos, pero especialmente para la sociedad vasca y también para ustedes, porque le alejan del Gobierno y les expulsará del Gobierno, porque es una provocación para las víctimas del terrorismo, porque instala a toda la sociedad en la incertidumbre, porque al final favorece a ETA, porque le da en parte la razón, porque hace daño a las empresas vascas, porque es nocivo y pernicioso para nuestra sociedad y porque aburre, porque cansa, porque fatiga, porque hastía a una sociedad que se alejará de sus representantes políticos. El País Vasco, y con ello termino, señor presidente, tiene dos opciones.
Silencio, por favor. que tendrá que despejar en los próximos años. Una es la suya, y no lo digo yo. Simplemente es suficiente haber escuchado al representante hace unos minutos de Batasuna. Significa el despegue respecto de España, el estatus de libre asociación. A nosotros nos parece radicalmente injusta, pero es que además es la certeza de la incertidumbre y del riesgo, y por ello es y será extraordinariamente perjudicial. Hay otra opción, porque sí hay una alternativa al cambio suicida, al callejón sin salida emprendido por ustedes. Una opción que tiene 8 siglos de historia en común. Señor y Mayor, la otra, debe ir concluyendo, por favor. La otra opción es apostar por España y no despegarnos de España. Es apostar por la fortaleza del País Vasco en España. Es apostar por la fortaleza de España en la Unión Europea. Es apostar por la fortaleza de la Unión Europea en España. Es apostar por la estabilidad institucional y constitucional. Es apostar por el referéndum de la Constitución Europea del 13 de junio. España no puede recorrer siempre una transición. Es malo para el País Vasco y es malo para España. La transición a la democracia es una etapa que concluyó hace años en España. Podrá ser la transición una vocación de un movimiento nacionalista, pero nunca de una sociedad democrática. Entienda, señor Ibarretxe, que haya una generación que queramos hacer de la fortaleza democrática de España la normalidad, la estabilidad, porque es el mejor instrumento para asegurar la democracia en el País Vasco y en España. Y no hay rabia, ni odio, ni amenaza en mis palabras, ni en mi persona, ni en mi grupo político. Hay convicciones, hay principios, hay valores y por eso determinación y tenacidad en defensa de los mismos. Aprendan ustedes a compartir, a participar, a desear tanto la fortaleza del País Vasco como la fortaleza de España en el interior y en el exterior. Nadie quiere debilitar la fortaleza del País Vasco. Para ello nos dimos la Constitución y el Estatuto. Hace falta que ustedes respondan en justa reciprocidad, con la lealtad que han olvidado, con la lealtad